En este video haremos un tutorial reseña de la página creatifabrica.com para Print on Demand, que ha sido mi herramienta principal para todo lo que han sido gráficos y fuentes de letras en mi tienda Etsy. Quiero aclarar que este video no es patrocinado por Creatifabrica, pero tengo un enlace en la descripción. Este enlace les ofrece un mes de prueba gratis y luego podrán renovarlo desde $4.99 mensuales. Varios de ustedes me estuvieron pidiendo que explicara cómo utilizar bien esta herramienta, es por ello que decidí hacer este video. Si deseas que haga alguna reseña acerca de alguna herramienta en específica, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder hacerlo. Ahora, en este video voy a cubrir 3 aspectos importantes, como por ejemplo qué tipo de fuentes, gráficos puedes encontrar en Creatifabrica, como también los requisitos de licencias para que puedas saber exactamente cómo puedes utilizarlo y cómo no. Y por último, algunos tips para que no infrinjas ningún derecho de autor. Ahora sí, comencemos. Entonces, para comenzar, Creatifabrica ofrece más de 7 millones de gráficos, casi 150.000 fuentes de letra, como también una variedad de recursos para manualidades. Y muchas de ellas son descargables de manera gratuita. Por ejemplo, si le damos clic por aquí, vamos a poder encontrar todo lo que nos ofrece de fuentes de letras gratuitas, gráficos, etc. Así que incluso si no optas por una suscripción de pago en Creatifabrica, puedes sacarle provechos a todos los recursos gratuitos que tiene. Lo que sí, asegúrate siempre de poder utilizarlo de manera correcta. Por ejemplo, lo que son fuentes de letras, si bien podemos crear diseños para nuestros productos, no podemos vender la fuente de letra en sí, por ejemplo, como productos digitales. Y hablando de fuentes de letras, justamente es uno de mis recursos favoritos en Creatifabrica. Si nos vamos por aquí, puedes encontrar fuentes específicas para diferentes ocasiones o simplemente generales. Aquí, por ejemplo, encontramos de Christmas, por aquí vamos a poder encontrar también para Halloween, San Valentín, etc. Y todos ellos cuentan con licencia de uso comercial, lo que significa que podemos utilizarlos sin ningún problema. Como les digo, solamente asegúrate de no vender la fuente de letra en sí, sino utilizarlo para crear tus propios diseños. Ahora, algo que muchos me han estado preguntando es, Alison, ¿cómo hago para descargar estas fuentes de letras en Canva o en Kirol? E incluso más que eso me han estado preguntando el cómo hacer para que en Canva, por ejemplo, se pueda utilizar estos llamados clips, que son prácticamente las colitas que van muchas veces al final del texto. Así que te quiero enseñar rápidamente cómo puedes hacerlo tanto en Canva o en Kirol en caso no sepas cómo realizarlo. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, en esta fuente de letra es simplemente descargarlo y en una carpeta de descargas nos estará saliendo estos dos formatos. Lo que vamos a hacer es utilizar uno de estos, en este caso el OTF, y lo vamos a pegar en descargas o en cualquier otra carpeta que desees tenerlo. Prácticamente vamos a estar extrayendo este documento al sistema de nuestra computadora. Y si estamos en Canva, lo que haremos es irnos a la parte de texto, colocaremos editar. Por aquí en fuentes, agregar nuevo, y por aquí donde dice subir fuente le damos clic. Ahora estaremos colocando en agregar nuevo la fuente de letra en el formato correspondiente. Y aquí confirmaremos que queremos subir esta fuente. Y listo, ahora cuando coloquemos un texto simplemente nos vamos por acá, colocamos el nombre de la fuente de letra, en este caso era Ashley, pero si se dan cuenta no sale por ningún lado el glips, que prácticamente es la colita larga que va al final. En el caso de Canva, lo que hacemos es regresamos a Creatifabrica, nos vamos a ir a la parte de Tools, Font Cloud y daremos clic en Open. En esta parte nos permitirá poder subir la fuente de letra para que ahí nos pueda salir todos los glips de esta fuente. Así que lo que haré es volver a subir el archivo y aquí, por ejemplo, ya me sale la parte de Ashley. Ahora entramos a esta fuente de letra y por aquí nos estará saliendo todos los glips que necesitemos. Si deseamos utilizar, por ejemplo, en este caso deseo la letra N con colita, entonces buscaré por aquí la letra N con la colita a la izquierda, le doy clic izquierdo y por aquí voy a eliminar esta N normal y lo pego. Así que ahora lo acomodaré y ya está. En el caso de Kirol es mucho más simple. Simplemente le vamos a dar clic en fuentes de texto. Esto nos señala de que podemos subir cualquier fuente descargada que ya tengamos. Así que subimos ese mismo. En este caso aquí tengo a Ashley, lo selecciono y para esto sí no necesitamos la página de Creatifabrica. Simplemente nos vamos a esta parte derecha donde dice Glips
Y por aquí ya vamos a encontrar dentro del sistema de Kirol todos los clips que necesitemos, así que simplemente voy a poner la letra N por acá y listo. Así que espero que haya podido resolver la duda de muchos de ustedes que me estuvieron escribiendo. Ahora, por otra parte, también podemos buscar el abecedarios con un tipo de temática en específico. Por aquí te voy a estar dejando algunos diseños bestseller que encontré en Etsy que han utilizado todo este tipo de abecedario en temáticas que se encuentran en Creative Fabrica y te enseñaré cómo puedes encontrarlo aquí. Por ejemplo, si pongo en el buscador Alphabet Christmas, que es abecedario en inglés, me saldrán cientos de opciones de cada una de las letras, así que por ejemplo este podría ser una muy buena opción para hacer diseños personalizados de iniciales, por ejemplo en t-shirts, en tazas, etc. Y como ves tiene tanto abecedario incluso como número, así que espero que te pueda servir este tip. Como te digo, hay de diferentes tipos de temáticas que puedes encontrar, entonces no tienes que diseñarlo tú todo desde cero. Ahora pasemos a los gráficos. Hay más de 7 millones de gráficos disponibles en el sitio y están muy bien etiquetados, lo que facilita que puedas encontrar de una manera rápida y fácil lo que estás buscando. Algunos tienen licencias de uso comercial, lo que significa que podemos utilizar los gráficos para poder crear nuestros diseños y venderlo en nuestros productos sin ningún problema. Otros incluso tienen licencia full de print on demand, lo que significa que podemos vender los gráficos tal como están en nuestros productos. Eso está estipulado en las reglas de Creative Fabrica, que justamente vamos a estarlo viendo rápidamente para que puedas entenderlo de una manera sencilla. Entonces, con el uso básico de Print on Demand, es decir, la licencia comercial simplemente, puedes crear una cantidad ilimitada de productos tanto digitales como físicos. Sin embargo, nos dice que no podemos vender el diseño como tal, sino como parte de un nuevo diseño único. Como por ejemplo aquí, que como ven, este es el original y aquí le han agregado color, le han puesto un fondo para que se pueda diferenciar. Y aquí tener en cuenta que si cancelas tu suscripción con Creative Fabrica, no va a haber ningún problema, tú puedes seguir vendiendo este diseño que ha sido creado por ti. Mientras que con la licencia Full Print on Demand puedes subir los diseños tal cual para poder vender en nuestros productos de Print on Demand. Sin embargo, si es que cancelaras la suscripción con Creative Fabrica, entonces ya no podrías seguir vendiendo estos diseños o gráficos. Es por ello también que mi recomendación es que lo mejor que podemos hacer es modificar o agregar algún elemento extra a los gráficos de Creative Fabrica para que además nos podamos diferenciar de los demás y si por último deseamos cancelar nuestra suscripción, podamos seguir utilizándolo sin ningún problema. Y por cierto, si quieres encontrar muchísima variedad que puedas utilizar tal cual de Print on Demand, aquí por ejemplo vemos donde dice POD, que significa Print on Demand, damos clic por aquí y vas a poder encontrar millones de gráficos de todas las temáticas. Te voy a estar colocando por aquí otros ejemplos que he visto cómo utilizan estas imágenes y se han convertido en bestseller en Etsy. Realmente es una de mis herramientas favoritas. Justamente creo que he visto uno con este gráfico que ahorita es tendencia en Etsy. Te lo voy a estar dejando por acá. Otra cosa que nos ofrece Creative Fabrica también son mockups, que básicamente son imágenes realistas de productos con fondo blanco muchas veces que puedes personalizar con tus diseños. Entonces por aquí, por ejemplo, voy a poner un modelo en específico de t-shirt que puede ser un Vela Canvas mockup. Y estos son muy útiles para poder mostrar cómo se verá tu diseño en un producto real. Si vas a encontrar también mockups que son hechos con inteligencia artificial, mi recomendación es que te asegures que estos mockups realmente están representando a tu producto. Personalmente, hasta ahora no he visto que los mockups de inteligencia artificial tengan éxito realmente en Etsy. Personalmente prefiero utilizar fotos reales de personas que hayan comprado el producto, que hayan tomado foto y que eso es lo que estén vendiendo para nosotros poder colocar nuestros diseños. Esto sobre todo cuando se trata de lo que son ropas. Pero por aquí, por ejemplo, algo que sí utilizaría mucho de Creative Fabrica son los bundles, que se le llaman muchas veces, que son para t-shirts o camisetas que son grupales, son una excelente idea.
Y por último, también te les quería mencionar de que hay clases gratuitas en Creative Fabrica, donde muchas veces vas a ver clases gratuitas para diseños, para impresiones, incluso sobre Etsy, para que comprendan un poquito más cómo se mueve la plataforma, etcétera. Si deseas, te recomiendo que puedas ver por aquí. Hay muchos videos gratuitos que puedes encontrar. Y finalmente, ten en cuenta que si bien es muy tentador poder descargar simplemente las imágenes y poder venderlo así tal cual, mi recomendación, como les decía, es que puedan utilizar estas imágenes como base para tu diseño, para que sea un diseño o una creación 100% tuya. Y bueno, espero que este video y esta revisión te haya sido muy útil. Recuerda que si deseas probar Creative Fabrica, puedes utilizar el enlace que te voy a estar dejando en la descripción. Gracias por ver este video hasta el final. Si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios. Estaré feliz de poder ayudarte. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!